Samuel capítulo 17. Amén. 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 Vamos a leer hasta el versículo 8. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y salió entonces del campamento de los filisteos para David, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos, Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y cabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿a qué vosotros habéis puesto en nombre de batalla? ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Una historia muy conocida, amén, ¿no? Que vamos a ver. David contra Goliat, amén. Y hemos estado viendo que cómo estos hombres, cómo este rey Saúl empezó bien, empezó con la unción de Dios, y cómo fue decayendo poco a poco, amén. Porque en estos capítulos siguientes vamos a ver cómo hasta manda matar a los sacerdotes, amén. El rey Saúl manda matar a los sacerdotes. Fíjense hasta dónde llegó ya este orgullo de este rey. Entonces vemos cómo esta historia es una de las más conocidas en el pueblo cristiano, amén. La historia de David y Goliat. Y vamos a explorar este evento histórico porque cuando vemos lo que sucedió en ese momento, dice la historia que es muy claro que los eventos descritos en esta porción de las Escrituras continúan sucediendo en la vida de muchos. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo este joven, con la unción de Dios, con la fe puesta en Dios, derrota a ese gigante que todo el pueblo le temía. Amén. Porque ahorita vamos a ver las descripciones de este hombre. Era un hombre muy grande, muy fuerte. Era un hombre gigante. En aquellos tiempos había hombres gigantes. Entonces, es una historia que hasta hoy en día la podemos decir que mucho pueblo de Dios la sigue viviendo. ¿Por qué? Porque dice que la batalla que encontramos descrita en esta porción de las Escrituras continúa siendo peleada hoy en día. Pero, desdichadamente, no todo el pueblo de Dios ha tenido el mismo resultado. Porque si usted ha leído este capítulo, vemos que David termina derrotando a este gigante, termina con la victoria dada por Dios. Pero hay muchos gigantes en nuestra vida que no hemos podido derrotar. Amén. Y lamentablemente mucho pueblo de Dios ha caído muerto en el campo de la batalla. Y no hablo de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Amén. Entonces han caído muertos por situaciones drásticas, por algún problema, y no han sabido cómo enfrentar esa batalla. Decíamos que la vida del cristiano todos los días es una batalla, y todos los días vamos a estar luchando con algo, con alguna debilidad. Decía el apóstol Pablo tenía un aguijón que siempre estuvo luchando toda su vida hasta que murió. Amén. Pero era algo que él estaba teniendo la victoria. Amén, porque no vemos en la palabra que nos diga que haya caído o que haya sido vencido por este aguijón. Entonces vamos a ver este capítulo
está muy largo, pero vamos a tratar de resumirlo, amén. Entonces dice del 1 al 3 que había una invasión de parte de los filisteos en Soco, que era parte de Judá, a 24 kilómetros de Belén. Dice que Saúl moviliza a sus tropas y se puso en orden de batalla. Pero esta batalla iba a ser muy diferente, amén. No era como las batallas que Saúl acostumbraba a pelear y que siempre ganaba. A pesar de que era un hombre que se había enorgullecido, siempre tenía la victoria. Amén. Pero dice que los israelitas y los filisteos se pusieron en montes opuestos para pelear. Y hemos visto cómo cuando empieza la guerra, cada quien agarra su lado donde va a pelear. Entonces dice que se juntan todos los ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. Dice que también Saúl juntó a todo el pueblo de Israel para poder iniciar esta pelea. Y quiero que prestemos mucha atención a esta pequeña sección de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en esta pequeña porción dice de las Escrituras encontramos muy bien reflejado lo que sucede en la vida del cristiano hoy en día. ¿Qué sucede hoy en día? Pensemos por un momento en lo que acabamos de leer para determinar si alguien está peleando una batalla o tiene sentido o no. ¿Quiénes eran los filisteos? Era el enemigo más grande de Israel, uno de los enemigos más grandes porque tiene varios. Amén. Pero dice que los filisteos eran una fuerza poderosa que pretendía conquistar al pueblo de Israel. Dice, y como podemos ver, ellos acamparon su ejército en la tierra de Judá. En capítulos anteriores leíamos de cómo estaba constituido este ejército, amén. Decíamos que era un pueblo que era como la arena del mar, que no se podía contar. Era un pueblo muy grande. Contaban con las armas para pelear, contaban con lanzas, con arcos, con espadas. El pueblo de Israel, recordemos que no tenía nada de eso. Amén. Amén. Recordemos que ellos salieron a luchar con lo que tenían, con palos, con piedras, era con lo que ellos podían luchar. Pero el pueblo filisteo era un pueblo muy grande, tanto en ejército como en pueblo en general. Entonces dice que los filisteos no tenían derecho alguno de estar en el lugar que era la tierra dada por Dios a su pueblo. No tenían derecho, pero ellos querían esa tierra. Amén. Porque conocían al Dios de Israel. Ellos lo tomaban como un amuleto. Amén. Creyendo vimos cómo el arca del pacto fue robada y la querían tener porque pensaban que esa arca era el que les daba el poder al pueblo de Israel para salir victorioso. Entonces, dice, no es que tengamos un ejército físico acampando a nuestro alrededor o acampando a la puerta de nuestro hogar, pero sí existe un ejército de principados y potestades malignas acampando a nuestro alrededor, dice, buscando a diario tratar de desviarnos de la voluntad de Dios. Ese es el ejército con el cual nosotros peleamos. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que nosotros también tenemos un pueblo de demonios. Amén. Un ejército de demonios con el que tenemos que estar peleando día con día. Porque dice, vamos a llegar a un texto donde dice, el diablo no se cansa y anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé si usted ha visto los documentales de cómo anda el león cazando a su presa. Y puede tardarse todo el día. Amén. Hasta que la presa se descuide, va y la ataca. Entonces dice, ¿cómo opera este ejército que acabamos de ver de Efesios? Dice que el ejército del maligno opera influenciando a aquellos que nos rodean y en ocasiones a nosotros mismos, para que surjan circunstancias, para que surjan situaciones que nos roben la paz y el gozo que Cristo nos ha dado. Amén. Entonces es a través de otras personas o a través de nosotros mismos o a través de nuestras debilidades, decíamos, de esos lugares santos,
que no hemos sabido derribar, que no hemos tumbado, decíamos el domingo. Entonces, a través de eso opera este ejército. Y la realidad es de todo aquel que, al igual que el ejército filisteo, no tenía derecho de acampar en Judá. Esas circunstancias no tienen derecho a acampar en nosotros, amén, que somos el pueblo de Dios. Pero ellos se mueven así, amén. A este ejército no le importa si tiene derecho o no tiene derecho. Lo que ellos quieren es destruir al pueblo de Dios, destruir al ejército de Dios. Entonces, fíjese bien cómo nos dice el Señor ahí en Juan 8:36, yo se lo leo, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dígale al que está a su lado, tú eres libre. El ejército del enemigo dice que puede acampar a nuestro alrededor, pero ellos no pueden apoderarse de nosotros, amén. No pueden apoderarse porque, como dice Juan, si el Hijo os libertó, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres en Cristo? Entonces dice, ellos no pueden apoderarse de lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué nos ha entregado Dios? El Espíritu Santo. Las arras, dice las arras del Espíritu, nos ha entregado su palabra. Tenemos todas las armas para poder darle lucha a este ejército. Y no nos pueden vencer, así como David, si usted tiene la fe puesta en Dios. Entonces dice, el tema de hoy es derrotando a nuestros gigantes. Dice, pero ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué detiene que muchos no puedan echar fuera de su vida esas potestades que aparentan ser invencibles? ¿Qué es lo que le está deteniendo? Que usted no puede echar de su vida esas potestades que son invisibles para el mundo, pero para el pueblo de Dios no deben de ser invisibles. Amén, porque sabemos contra quién estamos luchando. Entonces, ¿qué es lo que nos está deteniendo? Vamos a irnos examinando, leyendo lo que sucedió a continuación. Amén. Léame del versículo 4 al 7, de ahí de 1 Samuel. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos su barba, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Por sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. El asta El 7. El asta de la esperanza era como un rodillo de telar, y tenía en medio de la cabeza de su lanza 600 ciclos de hierro, e hizo su guerrero delante de él. Fíjense todo el peso que cargaba este hombre. Entonces imagínense la densidad de este hombre. Era un hombre fuerte para poder soportar todo ese peso y moverse con facilidad con toda esa armadura que él tenía encima. Dice que paladín, en la versión Reina Valera, se usa paladín para mencionar la palabra campeón o varón, sinónimo de adalid. Amén. Entonces dice que era un paladín, un campeón, un varón. Dice, básicamente la palabra nos da la idea de una persona dispuesta a pelear por causa que no había perdido. Era una persona que tenía confianza en sí misma, que sabía que podía ganar, que no necesitaba el ejército filisteo, porque simplemente con su apariencia tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. Entonces dice que el nombre de este guerrero era Goliat, que significa exiliar. Dice, era Orrito de Gat, una de las principales ciudades de los filisteos, cerca del territorio de Judá. Y Gat era famosa por ser tierra de gigantes. Según Samuel 21, del 19 al 22. Y dice que ellos provenían de los anaseos, según Números 33. Yo se lo voy a leer. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Recordemos que cuando Josué va a explorar la tierra prometida, vio a estos hombres. Amén.
y venían diciendo, somos como langostas, somos pan comido para ellos. Entonces dice que estos hombres provenían de los anaseos, donde habitaban los gigantes, y eran tan grandes que el rey Og de Basán necesitaba una cama de 4 metros de largo. Búsqueme Deuteronomio 3:11. Les doy esas citas para que se den idea de la inmensidad de este hombre. Deuteronomio 3:11. Porque justamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una capa de hierro, no está enclavada de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo del hombre. Amén. Tenía altura de 6 codos y un palmo, es decir, casi 3 metros, con 9.84 pies aproximadamente. Era el peso de la cota, 5,000 ciclos de bronce. Su chaleco dice que pesaba 55 kilos. El chaleco de este hombre de Goliat, que son alrededor de 121.25 libras. Dice que tenía una lanza de 600 ciclos de hierro, es decir, una lanza de 6 kilos. Y su jabalina era como un telar, que era básicamente como un poste de luz. Amén. Dice que estaba forrado de metal, lo que nos da una idea de lo fuerte que era. Imagínense, para traer la jabalina del tamaño de un poste. Imagínense de qué tamaño estaba este hombre. Dice que medía alrededor de 4 metros de alto. Dice, un codo es aproximadamente 18 pulgadas, lo que quiere decir que el hombre medía más de 9 pies, que son alrededor de entre 3 y 4 metros. Amén. Del tamaño, yo creo, hasta el techo. Entonces imagínense la inmensidad de este hombre. Pero no solo eso, sino que este hombre tenía que ser una persona extremadamente fuerte, ya que la armadura que él tenía ya vimos cuánto pesaba. Amén. Entonces era un hombre muy fuerte, y la presencia de este hombre era algo aterrador y alarmante. Solamente la presencia tenía atemorizados al pueblo de Dios. ¿Le suena esto conocido a alguien? El diablo. Amén. Solamente la presencia del diablo, ¿eh? Cuando estamos chiquitos nos dicen, duérmete, se te va a aparecer el diablo, y con eso tenemos. Amén. Entonces dice, en realidad todo esto nos debe sonar conocido. ¿Por qué? Porque en numerosas ocasiones el creyente fiel siempre tendrá que enfrentar a gigantes en nuestra vida, que aparentemente son invencibles, pero dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esas palabras las usó David. Amén. Entonces, ¿por qué aparentan ser invencibles? Vamos a seguir leyendo. Léame del versículo 8 al 11. Y se apartó y dio voces a los varones de Israel diciendo, para que os hagáis pues camino de batalla. No soy yo el Filisteo, vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venceré, nosotros seremos vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el Filisteo, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del Filisteo, se turbaron y tuvieron que huir. Dice que Goliat desafió a un israelita mediante una pelea mano a mano. Amén. Que era muy común en esos tiempos. ¿Para qué? Para evitar tanta pérdida humana y para evitar tanta pérdida económica. Solía retarse el mejor hombre del ejército contra el otro mejor hombre del otro ejército. Entonces es lo que hace este hombre.
¿Por qué? Porque los paganos creían que pelear uno contra uno, sus dioses les iban a dar la victoria. Amén. Entonces es lo que hace este hombre, empezar a retar, dame al mejor hombre que tú tienes. Leíamos en la semana pasada de cómo eran los hijos de Isaí, hombres grandes, fuertes, hombres de guerra, pero ninguno se atrevió a pelear contra este hombre. Dice que todo tenía al pueblo atemorizado. Entonces dice, por esta razón Goliat, vamos a ver más adelante, maldijo a David por sus dioses, y David peleó en el nombre del Dios viviente. Así que Goliat, igual que el diablo, dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Según 1 Pedro 5:8, ahí nos dice. Entonces dice que Goliat, igual que el diablo, tenía atemorizado todo el pueblo de Israel. Según Hebreos, búsqueme Hebreos 2, 14 al 15. Todavía no lo vamos a leer, lo vamos a leer más adelante. ¿Quién era el más indicado para pelear con este hombre? El rey. Amén. Saúl era el que tenía que enfrentar a este hombre. ¿Por qué? Porque era el rey de Israel. Era el hombre encargado de proteger al pueblo de Israel. Y era alto. Recordamos que cuando fue escogido, dice que era el hombre más alto, que sobresalía sobre el pueblo de Israel. Entonces era el hombre más indicado para pelear. Pero acabamos de leer, dice que Saúl tuvo miedo, se atemorizó. Amén. Entonces dice, Saúl era el indicado para enfrentar al gigante por su altura, y además era el rey. Y esta era otra de las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Porque aún así, aunque Goliat fuera más grande que Saúl, Dios le pudo haber dado la victoria. Amén. Si él hubiera obedecido los mandamientos de Dios. Entonces dice que Saúl comenzó al frente de la batalla, pero más tarde terminó atrás de todo el pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque dice que tuvo miedo. Más tarde se esconde. Lo vamos a ver en versículos más adelante. Más tarde este rey se esconde y ve de lejos la batalla de David contra Goliat. Entonces dice, no crea que alejarse de Dios no le traerá consecuencias. El miedo a sus gigantes se va a apoderar de usted y va a terminar siendo vencido. Así que a veces creemos que si nos alejamos de Dios no va a haber consecuencias. Pero eso le sucedió a Saúl. El alejarse de Dios tuvo consecuencias. Después de haber sido un hombre alto, fuerte, que tenía la inteligencia para pelear batallas, ahora está huyendo, lleno de miedo y escondido. Imagínense, dice que este guerrero tenía 5 características especiales. Que era un gigante, estaba muy protegido, era inmensamente fuerte, era un guerrero experimentado y daba mucho miedo al pueblo. ¿Cómo se puede pelear y vencer a alguien así? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu de Dios. Amén. Por eso dice, cuando Jesús ascendió al cielo, dice, les voy a dejar el Espíritu Santo, que Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Dice que al igual que Goliat tenía atemorizados a los israelitas, y la muerte tiene a la humanidad atemorizada. Si usted le pregunta si hace una encuesta a la mayoría de la gente, y le dice, ¿a qué le tienes miedo? La mayoría contesta que a la muerte. Amén. Léame ahí Hebreos 2, 14 y 15. Así que como cuando los hijos participaron de la carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién lo tenía? El diablo. Entonces, si Jesucristo ya destruyó a ese gigante, nos está dando el ejemplo que nosotros también podemos destruirlo. Amén. Porque Él a eso vino, a darnos ejemplo de que sí podíamos lograrlo.
Entonces dice que a pesar de que los israelitas tenían grandes guerreros, empezando por Saúl, después los hijos de Isaí, que eran hombres grandes, altos, fuertes, nadie se atrevió a hacerle frente a este gigante. La humanidad ha tenido grandes guerreros, amén, en la historia de la humanidad. Tenemos a Napoleón, a Julio César, tantas películas históricas que han existido en la vida real, tantos hombres de guerra, amén. Pero todos han temido ante la muerte. Dicen, quizás sea un gran guerrero y peleado varias batallas, pero un día nos vamos a enfrentar al más grande gigante, que es la muerte. Amén. Porque aún en la muerte se pelea una batalla. Recordemos que cuando el diablo estaba peleando la vida de Moisés, amén, aún en la muerte se estaba peleando una batalla. Aún en la muerte vamos a tener que pelear esa última batalla. Amén. Entonces dice, se puede imaginar cómo esto le sonó al ejército de Israel. Este hombre se paró al frente de ellos y básicamente los retó. Amén. Básicamente les dijo, ustedes no valen nada. Porque con esa seguridad de ir a retar, él tenía la seguridad que iba a ganar. Amén. ¿Qué resultado tuvo eso? Y el resultado fue que ellos temblaron al oír lo que este hombre les gritaba. Y no hubo un solo hombre en el ejército de Israel que asumiera estar dispuesto a darle batalla. Entonces dice, cuando reflexionamos por un momento en el asunto, todos estaremos de acuerdo cuando decimos que esto exactamente es lo que sucede en nuestra vida. Al confrontar esas situaciones o circunstancias que aparentemente son invisibles, viene el temor, viene la intimidación, a veces se nos roba hasta la voluntad de servir a Dios, se nos roba la paz, amén. Pero si Jesús ya ganó esa batalla, amén, dice que Él salió victorioso en la cruz del Calvario. Amén. Y Él nos ha dado la victoria. Simplemente nos pide lo mismo que le pidió al pueblo de Israel. Amén. Que creyeran en Él, que tuvieran fe, que fueran obedientes. Era lo único que les pedía, para que Él les pudiera dar la victoria en todas las batallas que tuvieran, tanto en la vida como las batallas físicamente que tenían que enfrentar. Amén. Porque vemos que hasta el día de hoy son pueblos que viven de guerra en guerra. Amén. Tanto China, Rusia, Japón, Israel, todos los en Estados Unidos, son pueblos, son naciones que viven siempre en guerra, peleando a ver quién es el más poderoso. Israel peleando tierras, le pelean a Israel tierras, a Gaza, amén. Entonces vemos hasta el día de hoy cómo Israel siempre estuvo en guerra. Hace una semana empezaron a lanzarle misiles, amén. Y ayer se extendió la alerta de Ucrania y Rusia. Entonces son países que estaban acostumbrados a eso. ¿Por qué tuvieron miedo? Si eran hombres que estaban acostumbrados a la guerra. Eran hombres de guerra, era un pueblo que estaban capacitados para la guerra. Dice, esto es algo que queda claramente expresado. Dice, estamos llamados a vivir en sufrimientos. Nosotros estamos llamados a vivir en victoria. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero no temas, dice, de todas ellas nos librará. Dice 1 Corintios 15, el 56 al 57, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en muchas ocasiones dejamos que estos gigantes nos arrebaten nuestra felicidad, nos arrebaten la paz, nos arrebaten el honor, nos arrebaten el gozo. ¿Por qué los dejamos? Porque no tenemos la fe puesta en Jesús. Dice, Jesucristo ya nos dio la victoria. Tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Recordemos siempre lo que encontramos allí en 1 Corintios 10:21. Yo se lo leo. Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué significa esto? Que no podemos hacer la paz con los gigantes. Amén. Amén. Vamos a ver más adelante cómo el pueblo intenta hacer la paz con el gigante, porque no encontraban la salida. Pero dice: no podemos hacer la paz con los gigantes. No podemos tomar de la copa de los demonios. Dígale que esté a su lado: no se puede hacer la paz con el diablo. ¿Alguien ha hecho la paz con el diablo? Para estar tranquilos, para vivir en paz y cada quien por su lado. Dice: la realidad es que o servimos a Dios como Él merece y como Él lo ha demandado, o somos esclavos del diablo. Amén. No existe tregua. No podemos hacer tregua, no podemos hacer la paz, no podemos hacer un trato con el diablo. La única salida es pelear. Amén. Dice: tenemos que confiar en el poder de Dios y derrotar a esos gigantes. Tenemos que suplir lo que quizás carezcamos en valor con fe. Así que no intente hacer la paz con el diablo, ni hacer tregua. Porque dicen ahí: se lo va a chupar el diablo. Amén. Cuando hacemos la paz o tregua con el diablo, nos vamos a ir, dice, allá donde no hace calor, donde no hace frío. Amén. Amén. Nos van a terminar derrotando. Amén. No podemos estar, como decíamos, no podemos estar jugando con el diablo, porque es muy inteligente. Dice que es astuto como la serpiente y sabe cómo engañar. Síganme leyendo ahí del versículo 12 al 21 de ahí de 1 de Samuel. Y David era hijo de un hombre de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Malach y el tercero Samá. Y David y David hermanos vieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues a ser temprano, este por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Amén. ¿Hasta dónde? Dice, dice: David es enviado al campo de batalla a ver a sus hermanos. Y aquí vemos a David. Vamos a empezar con una similitud con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que David era de Belén, como el Señor Jesucristo. Sí, amén. Dice que era pastor, Sí, también. como el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice, se menciona que Isaí tuvo 8 hijos. Aunque en 1 de Crónicas, capítulo 2, del 12 al 17, dice que tuvo solo 7 hijos. ¿Por qué? Porque en 1 de Crónicas se menciona la descendencia de estos hijos, pero no se menciona uno porque murió sin descendencia. Amén. Amén. Entonces David tenía 3 hermanos en el campo de batalla. Dice: como Jesús a todos los santos en la tierra, del Antiguo Testamento. Al parecer David solo iba al palacio cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl. Leíamos en el capítulo anterior que Saúl lo hizo su paje de armas, amén, su escudero, pero no lo tomó muy en serio. Aunque dice ahí, veíamos que decía que lo amó mucho, pero no lo tomaba en serio, amén. Sabíamos cómo era el amor de Saúl. Entonces dice que mientras Goliat tenía 40 días retándolos, 40 en la Biblia es un número que significa prueba, amén, que significa periodo de dificultad. Vemos los 40 años
del pueblo de Israel en el desierto. Vemos los 40 días que ayunó nuestro Señor Jesucristo y fue tentado, fue puesto a prueba en esos días. Entonces dice que David fue enviado por su padre al campo de batalla, como Jesús fue enviado por su padre, según Juan 5:30. Yo se lo leo. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Amén. David significa el amado. Isaí mandó al amado al campo de batalla. Amén. Así como Dios mandó a su hijo. Cuando dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Ve las similitudes que había. Por eso el Señor Jesucristo tenía que nacer del linaje de David. Amén. Todo fue propósito de Dios. Amén. Dice Mateo 3:17: he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien me complazco. David llevó alimento a sus hermanos, como Jesús llevó el alimento espiritual a todo el pueblo de Israel. Amén. Según Juan 6:35 dice: y Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. David tuvo que bajar al valle. Amén. Lo leímos ahorita. Como Jesús bajó del cielo a la tierra. David obedeció fielmente a su padre, dice a su padre Isaí, como Jesús obedeció fielmente a su Padre Celestial. Dice Juan 6:38: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Entonces, vemos que David ve cómo Goliat desafía a Israel. Léame ahí de 22 a 24. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel valle que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de los vestidos de los cristianos, y habló las mismas palabras que las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huía de su presencia y decían grandemente. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Se adelanta para provocar a Israel, así que el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija similar el tributo a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitarle al nombre de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo y sus hijos para que provoquen los escuadrones de los israelitas? Amén. Dice que Goliat se presenta y David fue testigo de cómo estaba retando al pueblo. Amén. David empieza a ver cómo este hombre se está burlando del pueblo de Israel y ve que cómo causaba mucho temor entre el pueblo. No solamente dice infundía temor sobre los israelitas, sino también sobre sus hermanos. Amén. Porque él fue a llevarle el alimento a sus hermanos. Entonces él empieza a ser testigo de cómo este hombre empieza a burlarse del pueblo de Israel. Y David se entera de lo que recibirá el que lograra derrotar a este hombre. Fíjense, en lugar de Saúl estar buscando una estrategia de cómo acabar con este gigante, él se lavó las manos. Amén. El que me traiga muerto el gigante, le voy a dar en casamiento a mi hija. Amén. Entonces dice, David se entera de lo que recibirá el que lograra vencer al terrible enemigo, Goliat. ¿Qué va a recibir? Una gran riqueza y una boda con la hija del rey. Una gran riqueza. Fíjese, así es como Jesús, por su victoria, hace rico al pobre en el cielo. Es lo que nos promete Jesús. Una gran riqueza, pero en el cielo. Búsqueme Apocalipsis 3:12. ¿Qué dice? Al que venciere, yo le haré columna en el
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Al que venciere, solamente el que venciere, al que venciere ese gigante, amén. Y también nos promete una boda, amén. Una boda después de la batalla con Jesús. La iglesia de Cristo, la iglesia con Jesús. Una boda después de la batalla. Después de haber peleado esa gran batalla, dice que Él nos ofrece una boda. Según Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Amén. Dice que también iba a perdonar los impuestos a su familia. Así como Jesús logró, dice, que nuestra deuda fuera perdonada. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Vaya analizando esto que estamos viendo, amén. Porque solamente, ¿qué nos está diciendo Dios en este momento? Solamente el que venciere, solamente aquel que no se atemorice cuando venga el gigante, solo aquel que le dé guerra al diablo, no que haga tregua o que haga la paz, solamente aquel que venciere. Le voy a dar riquezas, la voy a hacer mi esposa. Amén. Así como este rey estaba prometiendo al que venciera al gigante, así lo hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Amén. Entonces dice que David no fue bien recibido por su hermano, así como Jesús fue rechazado por los suyos. Dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sigue ahí en el versículo 29 de 1 de Samuel. Dice: David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Hasta ahí. Dice, la frase da la idea. Si David les dijera que no hay una causa por la cual ustedes tengan que actuar, que no hay una causa por la cual ustedes tengan que pelear, ¿por qué se dejan atemorizar por este hombre? Fíjense, nos decían que David era un joven de 16 años. Amén. Entonces dice, y apartándose de él hacia otros, David no encontró un apoyo en sus hermanos, ni en los otros soldados. Como David, Jesús se fue con quienes no eran sus hermanos judíos, los gentiles, y ellos creyeron primero en él. Léame el versículo 30. Y apartándose de él hacer otras preguntas de igual manera Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Amén. Él tuvo que apartarse de los suyos, porque no le recibieron bien. Y sigue diciendo, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Amén. Fíjese, un joven, pastor de ovejas, un joven que
decíamos, lo tenían como cualquier cosa. Amén. Y Él es el que vino a darles el ejemplo de cómo era confiar en Dios, de cómo era ser obediente a Dios, de cómo era creerle a Dios. Entonces que Saúl comenzó al frente de la batalla, pero más tarde tiene miedo y ahora ya no estaba ahí. Dice que llegó a Saúl la noticia de que David andaba preguntando, amén, andaba preguntando qué quería este hombre, que qué iba a recibir el hombre que lo venciera. Le van a decir a Saúl y hace que lo traigan. Amén. Y viene este joven y le dice: tu siervo irá y peleará. Él estaba dispuesto a pelear. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios con él. Fíjese lo importante que es tener el Espíritu Santo en nosotros. Dice que el Espíritu de Dios lo hacía valiente, lo hacía no tenerle temor al enemigo. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Amén. Nos hace ver valientes y no tenerle temor al enemigo. Entonces dice que David, como David, Jesús se ofreció voluntariamente para enfrentar al más grande enemigo. Dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Refiriéndose que a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a poner. Amén. Entonces le dice Saúl: tú no vas a poder ir con este filisteo, porque tú eres un muchacho. Y él es hombre de guerra desde su juventud. Él está experimentado. Y dice que Saúl trató de mostrarle a David que no podía vencer a Goliat. Y Saúl da dos razones para este muchacho. Eres joven y él es un guerrero desde su juventud. Saúl no había comprendido que esta batalla era diferente a las demás. Amén. Porque no era con espada, dice la palabra, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Saúl no lo había comprendido, pero David sí. David sabía, ni siquiera David se preparó. Vamos a ver más adelante cómo le empiezan a armar a este joven y él se quita todo. Amén. Dice que recuerden que solos no podemos, pero a través de Jesucristo todo lo podemos. Y Él es poderoso. Dice Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Y sigue diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo mismo que le dijo David: yo he peleado contra el oso, he peleado contra el león y los he vencido. Yo sé lo que es pelear, yo sé lo que es derrotar a un enemigo gigante. Amén. Imagínense pelear contra un oso. Si los osos que salen aquí en Chipinque, en Mederos, ¿cómo traen a veces a la gente? Imagínense, esos eran osos grandotes y el tamaño de león. Entonces fíjese, dice, Saúl veía un problema muy grande al vencer, pero David veía una oportunidad para glorificar a Dios. Dice, ¿por qué? Porque este hombre viene a amedrantar al pueblo de Dios. Entonces no escuche el mundo cuando le desanima para no pelear con los gigantes que Dios le ha mandado derribar. Y yo no sé qué es lo que Dios nos quiere enseñar, amén. Pero desde el domingo nos está diciendo que empecemos a derribar esos lugares altos que no hemos derribado. Y ahorita nos está diciendo que derrotemos esos gigantes. Y nos da el texto: solamente el que venciere, le daré la corona de la vida. Entonces dice, a pesar de su juventud, David no era un guerrero inexperto. Peleaba con las fieras para defender a sus ovejas. Dice, quizás el oso al que hace referencia a David era el sirio, conocido por el más feroz incluso que los leones. David salvaba a sus ovejas de la boca de los leones, de los osos
poniendo en riesgo su propia vida. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces dice, yo los libraba de su boca. Yo les quitaba mis ovejas de la boca, del oso, del león. David no se daba por vencido, amén. Era un joven que no sabía darse por vencido. De la misma manera dice que él peleaba por defender a sus ovejas. A veces las cosas parecen perdidas, pero dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Amén. Se lo dijo a Josué. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y es lo que nos dice Dios. Necesitamos esforzarnos y ser valientes y empezar a derrotar a esos gigantes. Amén. Entonces dice, este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos. David comparó a Goliat como una fiera rugiente. Dice que en realidad Goliat era como un animal, como un león satánico, rugiente. Dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces David era un hombre espiritual y Saúl era un hombre natural. Lean ahí del 38 al 43. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lealtad de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a David con quien había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo hablar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las razones para David en el sudor de la ira, y tomó su lanza en su mano y se fue hacia los filisteos. El filisteo le vendaba varias cervezas de David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo oyó a David, le detuvo un poco, porque era muchacho y vio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo, ¿hasta dónde? Son 18. Aquí, perdón, hasta el 43. Y dijo el filisteo a David, yo soy para que digas algo paro, dijo David por sus dioses. El peor error que pudo haber cometido el hombre, amén. Maldecir al Dios de David. Dice que Saúl empieza a ponerle el arma a David, traje de los guerreros que ellos usaban, pero no era esa armadura la que necesitaba David, amén. La armadura que ofrecía Saúl no era la indicada. ¿Por qué? Porque se requería de una armadura espiritual. ¿De cuál armadura? Dice Efesios 6, del 13 al 18. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa era la armadura que necesitaba David. Y esa era la armadura que él tenía. Dice que David se empieza a quitar todo. ¿Por qué? Porque no aceptó la protección del mundo. David sabía que tenía la protección de Dios. Amén. Él se empieza a quitar todo eso que le había puesto Saúl. Y solamente se queda, dice, va a la batalla con una honda y con 5 piedras. Amén. Ante los ojos de todo el pueblo, era una locura, amén. Acabamos de leer, el hombre natural no percibe las cosas porque para él son locura. Entonces, ante todo el pueblo, era una locura lo que estaba haciendo este joven.
ir a enfrentarse al gigante sin armadura y solamente con una honda y 5 piedras. ¿Por qué? Porque él ya había vencido a sus leones, a los osos, con esa misma arma que tenía. Dice, las batallas no eran con espada o con ejército, sino con Dios. Dice, como David, Jesús no usó armas carnales, sino espirituales, que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Quizás ante el mundo nosotros estemos protegidos. Amén. Pero entre más débil parezca, dice, es más fuerte en Jesucristo. Entonces David lleva 5 piedras, no por si fallaba. Amén. ¿Por qué llevaba esas 5 piedras? Dice que Goliat tenía 4 hijos, según 2 Samuel 21-22, y esperaba que salieran. Amén. Una piedra por cada hijo y la de Goliat. No llevaba 5 piedras por si falló la primera. Dice que Goliat tenía 4 hijos, según 2 Samuel 21-22, y la quinta era para Goliat. A ver si salían primero la de Goliat y las otras 4 por si se venían los hijos encima. Entonces dice, en la época de los jueces, recuerden que leíamos que había expertos con la honda, no sé si se acuerdan, que dice que no erraban, si le apuntaban a un pelo, le daban al pelo. Amén. Leíamos en Jueces que dice, en Jueces 20-16, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no le erraban. Amén. Los zurdos tienen buena puntería. Amén. Donde ponen el ojo, tiran la bala. Amén. Dice entonces que eran 700 hombres. Y David tenía buena puntería con la honda. Amén. Dice, al parecer Goliat ya estaba esperando a David para pelear, pero lo despreció al verle. ¿Por qué? Porque era un muchacho, hermoso de parecer, sin cicatrices de guerra, y un joven. ¿Y qué le dice Goliat? ¿Acaso soy un perro? Amén. Dice, David comparó a Goliat con un oso o león. David lo comparó con un oso o un león. Amén. Porque le dijo a Saúl, yo he matado osos, he matado leones, comparando a Goliat con esos animales grandes, fuertes, feroces. Pero Goliat se comparó con un perro. Dice, y maldijo a David por sus dioses. Es decir, invocó el mal hacia David en el nombre de sus dioses. Léame el 44-47. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada de lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hasta el 47. Y sabrá toda la congregación que vamos a usar para espada con lanza, porque de Jehová la batalla y él los entregará a nuestras manos. David entendió que él era un representante de Dios, amén. Porque lo que le enojó a David era que este hombre se estuviera burlando del Dios de Israel. Eso fue lo que le molestó a este joven. Entonces él entendió que era un representante de Dios y le dijo, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que la palabra hebrea para ejércitos es tasba, que significa una armada lista y posesionada para la batalla. La palabra describe soldados, caballos y carros listos para ir a guerrear en un momento dado. Esa palabra indica que David no estaba solo.
que tenía un ejército poderoso atrás de él. No sé si usted ha visto una imagen que sube mucho en las redes sociales de cómo es la lucha entre el cristiano, y está la persona y atrás demonios por todos lados, pero ángeles luchando para que no toquen a la persona. Amén. Entonces era lo mismo con este hombre. Dice que David sabía en quién estaba confiando, y dice que detrás de él había un ejército poderoso que estaba listo para ayudarle. Le sigue diciendo: ¿a quién tú has provocado? Goliat había provocado el miedo de Israel, pero provocó la furia de Dios, provocó la ira de Dios. Quizás el enemigo lo asuste, a usted o a mí, pero usted piense que no lo está provocando usted, está provocando a Dios. Y usted confía, así como David, confía y dígale: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y va a ver todo el ejército que está detrás de usted peleando para ayudarle. Entonces dice: toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. David iba a dar el testimonio de que Dios era el protector de Israel. Goliat había maldecido a David por sus dioses, y David venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esta lucha no era como las demás. Habíamos visto que era una lucha de uno contra uno. Amén. Detrás de los gladiadores estaban los dioses ayudando, y el más poderoso iba a vencer. Ellos luchaban uno contra uno porque según los dioses le iban a dar la victoria. Entonces dice que Jehová, o Jesucristo, sí, Jehová no salva con espada ni con lanza. ¿Cuáles son las armas de Dios? Búsqueme 1 Corintios 1, del 27 al 28. Las armas de Dios son diferentes a las de este mundo. 1 Corintios 1, del 27 al 28. Lo que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Dice: lo más, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Vemos que David era un joven insignificante, débil ante los ojos de los demás. ¿Pero por qué lo escogió Dios? Porque Dios iba a glorificar a través de él. Dios iba a mostrar su gloria y su poder a través de un joven que aparentemente no era un joven para la guerra. Amén. Pero Dios lo escogió para que peleara la más grande batalla, una de las más grandes batallas que tuvo el pueblo de Israel. Entonces dice: David vence al filisteo con una piedra. Ahí del 48 al 51. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Dice que David se apresura para pelear contra el filisteo, quien ni siquiera le dio la oportunidad de levantar el escudo. Amén. O más bien él no se sentía intimidado por David, se confió de más. Dice que David se apresura, toma la piedra, le empieza a dar vuelo con la honda y la tira, y dice que le cayó en la frente, de modo que el golpe hizo que cayera hacia adelante. ¿Sí sabe lo que significa eso? En reverencia a Jehová de los ejércitos, humillándose ante Dios. Dice que cae de frente, la piedra que David le incrustó
a Goliat, no lo mató, pero lo hirió de muerte. Dice, como David, Jesucristo ha herido de muerte a Satanás en la cruz. No lo ha matado, pero no le queda mucho tiempo. Amén. Dice, era una locura que una piedra lisa David pudiera anular. Fíjese, recordemos todo lo que vimos, cuánto pesaba el armamento de Goliat. Amén. Ahora imagínense el tamaño de la espada. Y estaba todo cubierto. ¿Usted cree que David fue el que tomó la espada y le cortó la cabeza? ¿Quién fue? Solo con la fuerza del Espíritu de Dios. Dice que David lo hiere y cae este hombre y él corre, toma la espada de Goliat. Imagínense el esfuerzo para levantarla y para atravesar esa armadura, porque usaban hasta los cascos largos que cubrían el cuello. Y dice que la toma y le corta la cabeza. David cumple su amenaza. Amén, porque le dijo, y tu carne la voy a dar a las aves. Amén. Entonces dice que él cumple la amenaza con su propia arma. Además, con ella le corta la cabeza. Como David, el Señor Jesucristo acabará con el diablo usando su propia arma. ¿Cuál es la arma del diablo? La muerte. Lo leímos ahí en Hebreos 2, 14 y 15. Esa es la arma. Dice que él vino a vencer al amo, al Señor de la muerte, que es el diablo. Entonces dice que los hombres ven a su paladín muerto y huyeron. Huyeron, lo dejaron solo. Y eso es lo que hace el diablo. Cuando usted está derrotado, ni crea que lo va a ayudar a levantarse. Se va a ir y lo va a dejar solo. Amén. Entonces dice, no puede confiar en los emisarios de Satanás, porque nunca van a cumplir su palabra. El diablo no es un hombre de palabra, mucho menos sus achichicles. Amén. Entonces sigue diciendo, ya para terminar, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es el hijo de ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo de ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. ¿Quién sabe si no estaba enterado, verdad, que había sido ungido rey? No, porque fue en secreto. Dice que este joven vence a los filisteos y Israel va detrás de ellos a perseguirlos. Ahora era al revés. Todo el pueblo de Israel persiguiendo al pueblo filisteo. Huyeron por ya no tener a su paladín. Entonces dice que David esconde la espada de Goliat. ¿Por qué? Dice que David expuso la cabeza del gigante para mostrar dos cosas: que Dios había protegido a Israel y que Dios no salva con espada ni con lanza, sino con el poder de su Espíritu Santo. Entonces dice que David esconde las armas de Goliat en su tienda, especialmente la espada. ¿Por qué? Porque cuando Saúl trataba de matarlo, vamos a ver en capítulos más adelante, cuando Saúl trata de matar a David, dice que Elimelech le da esa misma espada a David y le dice: ninguna como ella. ¿Para qué le da la espada a este hombre a David? Fue cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Dice que él solamente corta el pedazo del borde del manto de Saúl. Entonces, años después, esa espada le recordaría que tenía a Dios y que no ganaba las batallas con espada.
Años más adelante, vamos a ver capítulos más adelante, que esa misma espada le iba a recordar que la batalla no la había ganado con una espada, sino con el poder de Dios. Por eso él decide no matar a Saúl. Entonces dice que la cruz es nuestro recuerdo de que Dios ha vencido al gigante más poderoso que puede atemorizarnos. Y si Jesucristo venció al enemigo mayor, ¿qué le hace pensar que usted no va a poder vencer a los enemigos menores? El enemigo mayor ya está vencido. Dice que cuando el diablo venga y le recuerde su pasado, usted recuérdele su futuro. Amén. Y va a salir huyendo, porque el diablo sabe cuál es su futuro, pero aún así no se da por vencido. Él quiere destruir el pueblo de Dios. Amén. Así que lleves este consejo a la palabra de Dios y recuerde esta frase: solamente el que venciere le voy a dar la corona de la vida. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar por ustedes. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvieron en este lugar. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a ejercitar esa fe en ti. A ejercitar, Padre, el creerte a ti, Señor. Padre, tú ya has vencido a nuestro enemigo. Solo nos queda a nosotros el confiar en ti, el pelear en tu nombre, Señor. Sabemos que nuestra batalla no va a terminar hasta el día en que tú vengas por tu iglesia. Danos esas fuerzas y esa confianza que tuvo David, Padre, de defender hasta el último momento en el Dios en el que en él había creído, Señor. Padre, tú nos has dicho, solamente el que venciere, solamente aquel que haya usado esas armas que yo le he dejado, solamente aquel que venciera a este enemigo, solamente a él le voy a dar la corona de la vida, solamente con él no voy a ser mi esposa. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a llegar a la meta, ayúdanos a salir victoriosos de esta batalla. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.